Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes, Nicole. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Señor, doctora. ¿cómo está? Buenas tardes, Isa. Doctora, si me da 2 minutos, es que Sí, está puesto el Zoom de mi sobrinita que se conectó en antena mañana a su clase, entonces déjeme sacar para abrir con el mío, que no me había no hay dado problema. cuenta. Ya, ok, Ok, doctor. bien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo Buenas está? tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Belén? Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Jesús? ¿Cómo ha pasado? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Está buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Quién va a compartir pantalla? Mario, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Todo bien, doctora. ¿Y usted cómo le va? No le escucho, Mario. Este habló. Hola, ¿ahí me escucha? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Doctora, ¿me escucha? Aló. Ustedes le escuchan a Mario, yo no le escucho nada. No, no se lo Escucha escucha. bien bajo, súper bajo. Voy a intentar arreglar. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo está? Luis, Hola, hola, ¿cómo ¿me escucha? está? Hola. Doctora, ¿ahí sí me escucha? Ahí un poquito. Ok. Ajá. Le decía que bien, ¿y usted? Bien, también con la bendición de Dios. Eso estaba bueno, doctora. Todavía no es papá, ¿no? Mario, no, ya. No, no, ni me mande eso. Soy Pensaba. papá de un perro nomás, pero ese se cuida solo. Tiene 2 hijos. Eres papá, pues. Pero sabe que los animalitos, las mascotas son como los hijos. Hay que Sí, sí. llevarlos al veterinario, hay que comprarles la comida, los Sí, son, remedios, son entonces, caros también, pero no sí, entran a la son escuela caros. de suerte. Son caros y hasta la enseñanza es más difícil. Así es, doctora. Y tiene ¿Con mucha quién razón. comparto pantalla? Para ir compartiendo pantalla. ¿A quién me toca exponer? Con busco mi listita. Cuarenta y seis estudiantes faltan. Creo que como 10. Es que igual, doctora, el que estaba teniendo fallas. Sí, son bastantes ustedes. Sí, estaba teniendo un poquito de fallas, estaba cayendo, me estaba dando el link. Ya, ¿quién va a compartir pantalla? Yo, doctora, yo voy a compartir. Karen Rubio.
Sí, me toca Sí. mi grupo, con el grupo 3. Ya, ok. Ya sabes. Sí, ¿qué se trata? Sí. Ya, empieza, por favor. Karen. Karen, Rubio. Ya. Eh, bueno, buenas tardes, doctora y compañeros. Somos el grupo 3 y vamos a exponer acerca de la espectroscopía de función molecular, rojo con punto isoplástico. Sí, me puse el audífono. Ah, no, está dando la posición. No, Ya. Los conceptos y ejemplos. Como introducción tenemos que desde hace muchos años se ha usado el color como ayuda para reconocer las sustancias químicas al reemplazar el ojo humano por otros detectores de radiación. Se pueden... Perdón que le interrumpa, no me gusta interrumpirlos, pero ustedes saben, de acuerdo al anterior que yo les envié, cómo califico la exposición. Ustedes tienen ya la rúbrica de cómo es calificar. Debe de escucharse legible, a usted se le escucha entrecortada. Quizás le hace falta utilizar un poquito más cerca a usted los audífonos para que se la pueda escuchar. Sus compañeros no la están escuchando. Ok, gracias. Ya. Sí, tengo problemas con mi computadora, eso. Ahí se escucha. Que sean los compañeros que le digan si le escuchan. Bueno, continúo. Se denomina espectrofotometría a la medición de la cantidad de energía radiante que absorbe un sistema químico en función de la longitud de onda de la radiación y a las mediciones a una determinada longitud de onda. En el rojo Congo se utiliza el método de punto isométrico, que tiene la particularidad que los espectros de las ácidas y básicas del colorante de igual concentración presentan la misma absorbancia a una longitud de onda. Como objetivo general tenemos el cual es investigar los métodos espectrofotométricos, el colorante rojo Congo y el punto isométrico, conceptos básicos del sistema y ejemplos mediante el uso de fuentes hidrográficas confiables. Perdón, ya hay nomás, muy amable, gracias. Moreira. No se le escucha. Doctora, ¿Qué, doctora? Diga. disculpe, hay compañeros en sala de espera, creo. Ya, Si es ya que los pudiera hablé. aceptarlos, por favor. Sí, Gracias. no hay problema, ya los hablé. ¿Ya puedo iniciar en tal caso? Un momentito, yo le digo quién continúa. Ok. Sí, yo creo que le dije Moreira, ¿no? Moreira, Aguirre, Carlos Gabriel, ¿sí? Sí, soy yo, doctora. Sí, ok. Ahí me indica. Sí, empieza desde el objetivo porque ahí no se le escuchaba a la niña bien, así. Ok. Hemos planteado ciertos objetivos, como en el general tenemos investigar sobre los métodos espectrofotométricos, el colorante rojo Congo y el punto isosbéstico, además de los conceptos básicos, los temas y ejemplos mediante el uso de fuentes bibliográficas confiables. Y hemos establecido objetivos específicos como, el primero, conceptualizar las funciones y aspectos más importantes de la espectroscopía de absorción molecular utilizando ejemplos.
describir las absorbancias características del rojo Congo junto con su gráfica, reactivos empleados y los cálculos correspondientes. Además de ejemplificar mediante el uso de gráficas el punto isosbéstico, su ejemplo e intervalos. Siguiente. Ahora, tenemos la espectroscopía de absorción molecular, la cual se basa en la medición de la transmitancia y la absorbancia de las soluciones que estas estarán en celdas transparentes que poseen una longitud de trayectoria de X centímetros, las cuales se manejarán mediante la concentración de un analito que será absorbente y se relacionará en una forma lineal con la absorbancia, todo esto manejado con la ley de Lambert-Beer, que es la ecuación que ven enfrente, igual a A igual al logaritmo de T, igual al logaritmo de P sub 0 sobre P, esto es igual a epsilon por B sobre C, ya que vamos a ver más adelante en un ejemplo que vamos a tener. Ya, siguiente. Ahora, dentro de sus funciones, se van a poder establecer que dentro de las regiones ultravioleta y visible se va a utilizar ampliamente en la determinación cuantitativa de una gran cantidad de especies, ya sea de esta de origen inorgánico, orgánico o biológico. Ahora, dentro de estos conceptos básicos se apoyarán mediante la radiación electromagnética. En la figura, en la ilustración, podemos observar los pasos a seguir que se pueden utilizar para que se lleve a cabo este método, como son la selección de la longitud de onda, la limpieza de las cubetas y la formación de la curva de calibrado. Existen ciertas condiciones que debe cumplir el analito, como el de ser estable y no dar soluciones a coloides o a un precipitado en específico. Y también el disolvente va a tener una condición, que es que sea soluble y que no absorba ese analito. Del lado derecho tenemos un ejemplo de los disolventes que se pueden utilizar. Entre ellos, más no mencionar todos, tenemos el hexano y el etanol como los más utilizados. ¿Ya? Ahora, entre las características del método de la espectroscopía de absorción molecular, tenemos que esta posee una elevada sensibilidad, una moderada selectividad, una muy buena precisión, su manejo es fácil y es muy utilizado para las técnicas espectroscópicas. Siguiente. Ahora, aquí tenemos un ejemplo en donde dice que se trata de una muestra de orina de 2 mililitros con un reactivo de azul de molibdeno para producir una especie que absorbe a una longitud de onda de 820 nanómetros, después de lo cual se diluye la muestra a 100 mililitros, en donde se va a utilizar una alícuota de 25 a partir de esa solución de 100, y donde esta solución dio una absorbancia de 0.428. Ahora, esta adición de 1 mililitro, que va a contener 0,05500 de fosfato, a una segunda alícuota de 25 mililitros, dio una absorbancia de 0,517. Aplicando esto según la ley de Lambert-Beer mediante despeje, primero se tiene la absorbancia de la solución número 1. Ahora, luego de esto se va a añadir la cantidad de fosfato o la concentración del fosfato que se tiene en la segunda alícuota que se forma en los 25 mililitros. Y a su vez se añade en la fórmula la adición de 1 mililitro, que es la que se obtiene mediante antes de la adición del fosfato. En la parte de abajo tenemos los 517 mililitros de la absorbancia de la solución 2. Asimismo, tenemos los 25 mililitros de la alícuota de la segunda solución. Y aquí se realiza una diferencia con lo anterior mencionado. Es decir, la absorbancia del primero mediante la primera alícuota de 25 mililitros, que es el total. Realizando estos cálculos da 0,0078 miligramos de los fosfatos en 2 mililitros. Ahora, para hacer esta conversión para 1 mililitro es necesario multiplicarlo por 100. ¿Por qué por 100? Porque necesitamos llevar esa escala de 0,00 a una escala de 0.0 hasta 1.0. ¿Y por qué sobre 2? Porque según el ejercicio nos trata, estamos inicialmente
con una muestra de 2000 litros y necesitamos llevarla a valores que sean 1/1. En este caso se va a multiplicar por 100 y dividir para 2, dándonos un resultado de 0,390 miligramos sobre mililitros. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre el rojo Congo, la cual nos establece que esta es una solución capaz de absorber la radiación magnética en un espectro visible, motivo por el cual característico presenta un color intenso. Ahora, se la caracteriza normalmente como una sal de diazonio con un anillo aromático activo, ¿ya? Se lo conoce normalmente como un ácido niftaliamínico sulfónico, ¿ya? El cual tiene las características de ser soluble en agua, ligeramente soluble en acetona, insoluble en éter dietílico y soluble en etanol. Sus absorbancias de lectura oscilan entre 520 y 570, y del otro lado vamos a ver su gráfica comparada con otros reactivos, que más adelante también lo vamos a especificar, dándonos a ese mismo rango su punto isosbéstico, lo cual vamos a analizar más adelante. Siguiente. Gracias. Me toca Zambrano. ¿Cómo está? Buenos días, Mes. Bueno. Buenas tardes. Bueno. Bueno, algo que no mencioné en el punto anterior también, puedes retroceder un ratito para continuar. Ok, es que en ese gráfico podemos observar las dos curvas, la cual del lado izquierdo corresponde a la forma alcalina y el lado derecho la forma ácida, y su correspondiente intercepción, que se considera que es el punto isosbéstico, que se va a hablar más adelante. Ahora sí, continúa, por favor. Siguiente. Ya. En los cálculos del rojo Congo, en luego de graficar la absorbancia neta de las soluciones A y B, en función de la longitud de onda, se deberá determinar el punto isosbéstico del colorante. Es decir, la longitud de onda a la cual se cortan los espectros de la forma ácida y alcalina del colorante. Entonces, tenemos que el corrimiento en nanómetros es igual al punto isosbéstico hallado menos el punto isosbéstico teórico. El punto isosbéstico teórico del rojo Congo es de 541 nanómetros, según indica el procedimiento o la técnica. El punto isosbéstico hallado es igual a 549 nanómetros. Entonces, se procede a la resta, el cual va a dar un corrimiento de 8 nanómetros. Sin embargo, para este procedimiento existe un límite de aceptabilidad, el cual va a ser más menos 3 nanómetros. Siguiente. Ok, ahora tenemos el punto isosbéstico, el cual es la longitud de onda a la que se cruzan los espectros de absorbancia de dos especies. La aparición de este punto isosbéstico en una disolución donde tiene lugar una reacción química es una prueba de que solo hay dos componentes y que la concentración total es constante. Bueno, como podemos observar en la imagen, indicando el punto isosbéstico. Ya. En determinadas condiciones es posible que una disolución con más de dos especies principales presente en un punto isosbéstico. Aquí podemos observar un espectro UV visible del citocromo hierro 3 a varios pHs. Y por lo cual en esta ocasión, este gráfico presenta dos puntos isosbésticos. No puedo señalar con el mouse, pero si podemos observar un poquito arriba a la izquierda, podemos observar punto isosbéstico y un poco abajo a la derecha, otro punto isosbéstico. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el cual se tomó el verde de bromocresol, que es un indicador orgánico para la valoración del ácido base. Su intervalo de transición del pH es aproximadamente entre 3.8 y 5.4, virando de amarillo a azul verdoso en el rango especificado. En su solución acuosa ioniza para dar
forma monoaniónico, que es color amarillo, que se desprotona a un pH elevado para dar forma dianiónica, su forma dianiónica, el cual es color azul. Entonces, en la demostración del punto isosbéstico del verde bromocresol, en el cual las diferentes formas tienen la misma absorbancia, el ácido y la forma básica de este colorante tienen un punto isosbéstico en un espectro alrededor de 515. Ya, entonces, como podemos observar en la imagen, la curva de color amarilla corresponde a la forma ácida y la curva de color morado corresponde a la forma básica. De igual manera, como explicaba antes, se puede notar el punto isosbéstico, que es donde hace intercepción las dos curvas. Siguiente, por favor. Una preguntita. En el punto isosbéstico que usted me habla, nosotros siempre hemos trabajado con el rojo Congo. Usted me dice que hay 3 puntos isosbésticos. Bueno, después terminan ustedes. Yo después les hago las preguntas que verdaderamente me sorprenden, todas las curvas o los puntos isosbésticos que sacan. Ok. ¿Continúo o...? Sí, continúo. Ok. En los gráficos intervalos, en la siguiente imagen se pueden representar 8 espectros UV visible de un ácido orgánico monoprótico débil, ya, en el cual a diferencia de los otros, vamos a registrar diferentes condiciones de pH. Lo que se ha hecho es ir a agregar diferentes, pequeñas cantidades de ácido fuerte o de la base fuerte. Ya, ahora, y entonces, en otras tantas diluciones, dígame. No, sigue, no me gusta interrumpir. Ya, entonces, en este caso, el espectro azul corresponde a la dilución más básica y el rojo a la más ácida. Como podemos ver, como podemos observar en el gráfico, la curva azul corresponde a la forma básica. De igual manera, tienen un punto de intercepción, el cual corresponde al punto isosbéstico. Bueno, en la conclusión tenemos que se logró la conceptualización sobre los temas planteados en la presente investigación, como lo fueron de manera general los conceptos de espectroscopía de absorción molecular del rojo Congo y sus respectivos ejemplos. Finalmente se obtuvo el valor del corrimiento tomado en cuenta al valor del punto isosbéstico observado en la gráfica de los espectros A y B, siendo este de 8 nanómetros. Sin embargo, este sobrepasa los límites de aceptabilidad, que están entre los más menos 3 nanómetros. Bueno, entre las recomendaciones tenemos que se comparó el análisis con otros tipos de sustancias para la cuantificación por espectroscopía de absorción molecular a diferentes concentraciones respectivas. Se debe examinar, los principios del punto isosbéstico, tomado en consideración el comparado entre los colorantes como el rojo Congo, evaluándose en base a cálculos estadísticos establecidos para determinar su posible uso en base a su propiedad innata. Y por último, analizar el rojo Congo a través de la espectroscopía de absorción molecular UV visible bajo la acción de diferentes disolventes, examinando así su longitud de onda y su punto isosbéstico establecido. Ok, terrible falta. Hágame un pequeño resumen rapidito. Quiero ver si es que usted salva el grupo. A ver, vamos bien. Ok, doctora. Bueno, nosotros tratamos la temática empezando desde la espectroscopía de absorción molecular, como explicó mi compañera, ¿verdad? Se relaciona o se basa en la medición de la transmitancia, ¿verdad? O de la absorbancia de soluciones.
en ella se van a emplear celdas transparentes para que cuando la luz atraviese, o sea, se mide la transmitancia y la absorbancia. Entonces, la transmitancia se refiere a la luz que no es absorbida. La absorbancia, la luz que es absorbida por el compuesto, ¿no? Entonces, y se va a realizar, o vamos a emplear la fórmula de la ley de Beer para realizar los cálculos correspondientes. Entonces, se empleó también, o comentamos acerca del rojo Congo, que es un colorante usado porque tiene la capacidad de que en su punto isosbéstico nosotros vamos a poder determinarlo, porque en sí el punto isosbéstico lo que nos permite conocer es que tanto en condiciones que cambia la temperatura, cuando nosotros tenemos tanto el mismo compuesto pero que ha sido acidificado o que ha recibido alcalinidad, va a tener la misma absorbancia. Entonces, el punto, aunque tienen que tener la misma concentración molar o la misma concentración, a pesar de que han recibido protones o se han desprotonado, va a llegar, la absorbancia va a ser la misma en ese punto. Ese punto es el que nosotros llamamos el punto isosbéstico. Por eso ocurre un equilibrio químico en cualquier reacción, ¿verdad? Una reacción ácido-base van a ocurrir el desplazamiento, tanto hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es lo que nosotros vamos a ver representado en la absorbancia, en la gráfica. Entonces, a través de dichas absorbancias es que nosotros observamos, ¿no? Ha ocurrido conforme se va acidificando, también baja la parte básica del gráfico. Entonces nosotros, ¿cómo podemos determinar el punto isosbéstico? Es sobreponiendo nuestros espectros. Porque al nosotros poner las absorbancias, simplemente vamos a observar la absorbancia del ácido y luego tendremos que medir la absorbancia del rojo Congo, por ejemplo, estando básico. Nosotros sobreponemos los espectros y nosotros ahí podremos observar el punto en que tocan. Es decir, ese punto en el que las absorbancias son iguales y tienen la misma concentración, a pesar de que el compuesto está en forma ácida o básica, se le denomina punto isosbéstico. Y bueno, pues tiene que cumplir un rango, un intervalo para nosotros poder determinar que nuestro equipo, en este caso el espectrofotómetro, está funcionando correctamente. Por lo general se usa el rojo Congo para eso, ¿no? Para saber si está funcionando bien nuestro equipo. Y eso. Y eso es todo. ¿Hola? Sí, doctora, aquí estoy. Eso es todo. ¿Cuáles son las sustancias que utilizaríamos, básica y ácida, para poder hacer nuestras diluciones? Se emplea el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio en las mismas concentraciones. En las mismas concentraciones. Ajá, en las mismas concentraciones. ¿Ya? En este caso nosotros colocamos 2,5 normal para ambas, ácido clorhídrico 2,5 normal y hidróxido de sodio 2,5 normal, ya que trabajamos con normalidad porque es para procesos de calidad, no para estandarizado. 2,5 normal, sí, exactamente. Cuando ustedes van a hacer su proceso con el rojo Congo, al hacerlo trabajan haciendo diluciones conocidas para los dos, para la solución ácida y la básica. Es para todos, no se preocupen, niña Ferrín, es para todo el grupo. Y para los estudiantes que están para la estación en clase. Había leído sobre el procedimiento, doctora, que el que se hace la dilución es al rojo Congo, ya, para llegar a obtener un 14 miligramos sobre litros.
y a este se le agrega su respectivo ácido o base para tener sus dos formas. O sea, coge 2 mililitros de muestra, ¿no verdad? Eso es lo que me dice que ha leído, ¿no verdad? ¿Cómo más lo hace? 2 mililitros de solución ácida y 2 mililitros de solución básica. No le entiendo lo que usted me estaba diciendo, por eso me gustaría que me explicara cómo hace esa división. Doctora, disculpe, ¿no es que se Dígame. hace una solución ácida y una básica con el rojo Congo? ¿Ya? Y el objetivo de eso es porque, o sea, el rojo Congo tiene un punto teórico del punto isosbéstico, que es 551 nanómetros, si no me equivoco. Sí. Entonces el objetivo... Sí, que sí. El objetivo es de que verificar si el espectrofotómetro funciona correctamente. Entonces se aplica las soluciones, una ácida y una básica, con el rojo Congo, ya que el rojo Congo es un indicador. Entonces el objetivo es de que en la gráfica del espectro esté 551 nanómetros. Y de acuerdo a eso es donde se verifica si el espectro realiza resultados eficaces. Si no me equivoco. O sea que no tienen una concentración determinada. Eso creo que usted me alzó la mano, diga. Doctora, disculpe, ¿puedo opinar al respecto? Sí, pero como les doy, después le di a Nicole, pero primero le di a Jesús, no sé si se arrepintió Jesús, que alzó la mano. No, doctora, sí estoy aquí. A ver, ya. Sí, a ver Jesús, ¿qué iba a decir? Ya después le di a Nicole. Yo estoy investigando y por lo general al momento de hacer las lecturas del punto isosbéstico, ambas soluciones deben de estar a la misma concentración. Por lo general debe ser a 2,5 normal, tanto la solución ácida como la solución básica. Y por lo general para preparar estas soluciones pues se toman 10 mililitros de solución de rojo Congo y se agregan en cada tubo 20 microlitros de hidróxido de sodio en uno y 20 microlitros de ácido clorhídrico, de tal manera que ambas soluciones tengan la misma cantidad pero con diferente pH. Eso yo puedo investigar. Ustedes aquí me tienen, por ejemplo, en estas, déjenme verlos, un ratito. En estas que están aquí, ustedes me tienen. ¿Qué significa esto? A ver, está bien, pero no entiendo cuáles son las absorbancias en que les dan a ustedes, ¿no? Nosotros en la solución preparamos unas soluciones y vamos midiendo distintas absorbancias, ¿no? ¿Verdad? La leemos en 400, yo empiezo a menos en casi en 505, 510, 520, que son cuáles serían esas nuestras longitudes de onda, ¿no? ¿Verdad? Y cuánto me va a dar en las absorbancias en las que de acuerdo a las longitudes de onda que nosotros tenemos. Entonces, si yo hago una dilución, ¿de cuánto sería mi dilución? Si me dice usted que va 10 ml en 20 microlitros, ¿no verdad? ¿Sí o sí? Sí, eran 10 mililitros de la solución de rojo Congo y 20 microlitros de, en este caso, la solución ácida y la solución básica. Básica, cada uno de ellos. ¿Qué color les da una vez que agregan ustedes los 20 microlitros de la solución rojo Congo en la solución ácida y en la solución básica? En la solución ácida, si mal no recuerdo, la literatura dice que da un color azul. No, Harrison, no le escuché. Perdón, ¿ahí me escucha? Sí, ahí sí. Ya, según la literatura, el rojo Congo en un medio ácido da un color azul, mientras que en el medio básico se dice que es magenta, sin embargo, varía los matices del magenta dependiendo de la escala del pH, pero se asemeja bastante a un magenta. Para que sus compañeros entiendan, explique el magenta. El magenta es un rosado bien fuerte. Claro, porque no todos le entienden lo que es. Ahora, viene a mi pregunta.
En los solventes que no se puede utilizar, ¿cuál es el rojo Congo? ¿Cuáles son estos solventes? Son todos los solventes inorgánicos. Inorgánicos y orgánicos que no sean... ¿Cuáles son? Etanol, son solo 4, o 3 diría. Pero... No se preocupe, Harrison, es para todos y sobre todo para los que están exponiendo. Tranquilos, Harrison, que no es solamente para ustedes. El éter dietílico es uno. Éter dietílico. Bueno, ¿cuál otro? Doctora, también mencionaban ciertos medios ácidos que son demasiado, o sea, que no tienen como cierta compatibilidad con el rojo Congo. Vale, pero yo estoy hablando de solventes inorgánicos. Los hidrocarburos. Los hidrocarburos, perfecto. Señor Daniel, ¿qué más? ¿Otro más? ¿Cuál más? La cal. ¿Ya? Y falta otro más. Los duros. ¿Cuáles? Los yoduros. Ah, ya. Escuché los cloruros, por eso, ¿cuáles? Ya, perfecto, sí. Es la mascarilla. ¿No? Es la mascarilla, por eso se escucha así. Ya. Cuando nosotros hablamos si hubiéramos hecho la práctica, aunque sea teórica, ¿no verdad? Nosotros vamos a ver en que el rojo Congo, vamos a tratar de, déjenme un ratito, ver si los podemos a ustedes. Trabajar el rojo Congo. La práctica. Deje de compartir pantalla, por favor. Gracias. Cuando hablamos de rojo Congo, ustedes me dicen que hay un punto teórico, ¿no verdad? Y ese punto teórico, ¿qué significa? Porque a ustedes les escuchaba que me decían que podía haber la variación más o menos de un más menos 3. ¿Ese qué punto sería ese más menos 3 si yo saco mi absorbancia
menos el punto teórico y les daba más menos, a menos en el ejemplo que les di, les daba más menos 8. ¿Qué dicen? ¿Puede repetir la pregunta, doctora? Disculpe. O sea, según lo que entiendo, como el valor teórico es 541 nanómetros, entonces habría un rango de error que podría ser, o sea, 538, el más menos 3, o 500, de 538 a 544, porque igual pueden haber interferencias, ya sea al momento de que nosotros preparamos, tal vez hubo un mal cálculo, una mala estandarización de tanto de los ácidos como de las bases, y bueno, pues si ya el intervalo, digo, es mayor, es porque debe haber algún error, hay fallos con el equipo. Habría que, se me fue la palabra. Perdón, en la práctica que yo he tenido, más que fallos por el equipo, es más por fallos en las diluciones con los estudiantes. Ajá. Más que todo he sido las diluciones. Porque cuando se les mandaba a preparar, y yo los dejo, porque yo cuando he sido práctica, se sobreentiende que están en octavo semestre y ya deben de saber dilución. Entonces, en ese sentido, sí les tomo mucho en cuenta cuando lo hacen. Cuando hay reactivos, no importa que lo dañen y les hago preparar en menor cantidad. Pero solitos después se van a la casa y les digo, bueno, la próxima clase volvemos a repetir esa y la otra clase para no atrasarnos, pero vayan y piensen en qué fallaron. ¿Sí? Eso les hacía cuando era en práctica. Porque en realidad las fallas muchas veces son al hacer ustedes la dilución del hidróxido de sodio. ¿Por qué yo, en vez de utilizar el ácido clorhídrico, no utilizamos el ácido nítrico? Es inestable. Es inestable, ¿pero por qué? Creo yo, no estoy segura. Tal vez podría reaccionar, podría ser reactivo con el colorante y eso afectaría a los resultados. Entonces, más conveniente es el ácido clorhídrico. Estaba diciendo, no estoy 100% segura, de que tal vez el ácido nítrico tenga reacciones con el rojo Congo. Y eso al final formaría subproductos. Es que me dice que con el ácido nítrico puede haber reacciones, pero ¿cuáles son esas? ¿Cuáles? Porque hay muchas reacciones. ¿Cuáles son esas? Eso es un tema de trabajo de ellos. Eso. Me respondan, porque eso los mandé también a investigar. Tengo entendido que el ácido nítrico tiene una pequeña capacidad oxidante, entonces eso podría causar interferencia. ¿Por qué esta clase de oxidante? Doctora, se le desactiva el micrófono. Ya, ¿por qué esta clase de oxidantes que me dice que tiene el ácido nítrico? Si me dice que tiene la capacidad de oxidar, ¿cuál es esa función? Doctora, en tal caso no podrían ocurrir reacciones como la nitración, oxidaciones, debido a que el ácido nítrico como tal es un oxidante de especies orgánicas. Y como dijimos, el rojo Congo
cabería en lo que es un compuesto azo. Y todos los compuestos azos tengo entendido que son susceptibles en reacciones así a reacciones de sustitución electrofílica. Porque todo, ¿qué me dijo? Electrofílica. Electrofílica. Pero si usted me dice que es un compuesto azo, y por eso es que se presenta esta condición de no poder utilizar el ácido nítrico. ¿Mm? Con el ácido nítrico yo podría leer mis observancias. No puede leerlas, doctora. ¿Por qué? Porque el compuesto presenta componente en su estructura átomos de nitrógeno. Entonces, como va a usar el nitrógeno, ácido nítrico, va a haber interferencias. En la estructura presenta, me dijo, repítalo por favor, en la estructura presenta enlaces de nitrógeno. Enlaces de nitrógeno, ¿ya? Y entonces, ¿por qué no podemos utilizar el ácido nítrico? Porque va a causar interferencias al momento de la lectura. ¿Pero por qué? Está bien lo que me dice Cerdán, pero ¿por qué? Está bien lo que me está diciendo, solamente razónenlo. Ya está, ya me contestó ahorita. Pero estoy hablando con una fotito. Puede haber una adición de los grupos nitros a la estructura azobenzoica. Ross me dijo anteriormente y lo dijo muy bien. Podría ser, doctora, porque el equipo estaría leyendo las absorbancias de otro, absorbancias de otro compuesto. Y ya no sería no, los equipos normalmente no, pero es que ¿por qué usamos ácido clorhídrico y no ácido nítrico? O sea, hay un porqué. Aumenta la concentración de grupos nitro en la solución. Aumenta la concentración, no, hace un momento lo dijo. Y no se los digo porque eso se los mandé a investigar. Es que, doctora, en la investigación la pregunta dice que por qué se utiliza el ácido clorhídrico y el ácido nítrico en la preparación para el rojo de Congo. Por eso es que estamos aquí. Se utiliza el ácido nítrico y no el ácido clorhídrico. No, dice en la pregunta. Ya lo voy a revisar, no hay problema, yo lo reviso. Sí, no le estoy mintiendo, doctora, de verdad, así dice. Ajá. Ya lo voy a revisar porque es raro que les haya puesto así, ¿no? Pero bueno. Ahora, viene mi pregunta. Si ustedes hacen, porque en la práctica, en realidad, ¿para qué hacemos el rojo Congo en nuestra práctica? O en la práctica que ustedes estén trabajando. ¿Cuál es la función de enseñarles a ustedes el método de instrumentación? No es para verificar el buen funcionamiento de nuestro equipo a través del rojo Congo. Entonces, está bien lo que me dice, pero no es, sí es para verificar, Si me dice no es... Es para el control de calidad de la calibración. Sí, está bien lo que me contesta la niña Ferrín, pero nunca le anteponga el no, dígale, creo que es para la verificación. Pero si usted me dice no es, yo digo no es, pues. ¿Ok? Bueno, por eso les digo, o sea, no utilicemos el no primero, utilicemos siempre el creo, porque hasta cuando vayan a ser ustedes profesionales, pues van a decir, pues hace tal cosa, no estoy seguro, pero creo conocerlo, tal cosa. O sea, no podemos decir no, podemos decir creo, yo creo, ¿sí? Puede ser, ¿sí? El que tienen el conocimiento, la niña Ferrín lo tiene y me dice, no puede ser. Entonces no puede ser. Pero está bien. Perdón, fue forma de pregunta. Fue pregunta retórica. Lo siento.
No, no se preocupe, no, no, tranquila, que yo lo que trato es de que vayan mejorando ustedes hasta en su forma de expresarse. Ya están, sin contar este trimestre, a dos trimestres más de terminar. Recuerden que el 10º igual siguen siendo estudiantes, aunque ya no vayan mucho a la universidad. Igual siguen siendo estudiantes. Se matriculan en 10º semestre. Bueno, vamos a dejar ahorita los 6 minutitos que les dejo para que vayan al baño, lo que sea, y podamos empezar a otra clasecita, ¿sí? Doctora. Y chicos, descansen un ratito de mí y libérense. Doctora, antes que se vaya, lo que pasa es que yo no me voy, yo me quedo aquí. Y yo quería hablar con usted personalmente por los deberes que hemos recibido últimamente, ¿verdad? Ahora último, ha existido bastantes confusiones por lo del tema de que el deber se entrega antes de que la clase se explique. Mire, y un ejemplo de eso es la pregunta que usted hizo hace un momento y que se supone que tenía que estar en el deber, pero causa confusiones. Lo que pasa es que yo los mando a ustedes a investigar porque en una hora de clases no se alcanza. Ustedes mismos ven que damos con ciertas brechas, ¿no? Entonces claro. es por eso que yo los mando a investigar para poder después que ustedes mismos den. Claro, pero mire, lo que sucede es que aún así quedan bastantes dudas porque usted sabe que en el internado a veces no se encuentra todo y uno tiene que hacer bastante inferencia de lo que usted nos manda. Entonces, a veces puede ser bastante abrumante mira, el caso de hace unos días fueron 3 deberes seguidos que tuvimos que hacer en un solo día. Entonces, hubo muchas confusiones por eso y nosotros queríamos pedirle... Si no, ustedes tienen tiempo para hacerlo. Sí, lo que pasa es que son 3 deberes para el día lunes que se manda a la tarde del día sábado, que se puede terminar muy bien, claro, es que eso, mira, mi preocupación es la seguridad que nosotros, la seguridad que no tenemos al momento de responder las preguntas que están ahí, porque no tenemos certeza. Estamos haciendo inferencias y nos preocupa por nuestras notas, y nosotros queríamos pedirle si podíamos volver al sistema anterior, porque nos resulta un poquito... Nos asusta un poco el resultado que nosotros podamos tener con los deberes que hemos tenido hasta ahora. Por lo que le digo que genera muchísimas confusiones, hay cosas que de verdad nosotros hasta genera ansiedad porque en el internet dice una cosa, usted sabe que cuando uno domina un tema, ya sabemos, nosotros tenemos las bases, está bien, pero cuando uno no domina un tema, el lenguaje que uno puede leer en el internet confunde bastantísimo. Entonces quería pedirle eso de favor. Yo, antes de aceptar lo que ustedes dispusieron, ¿no, verdad?, del horario, porque yo al menos cuando ustedes disponen de la técnica o el procedimiento de un docente, yo entiendo de que ustedes tienen conocimiento ya y no necesitan de un docente que les explique. Recuerden que nosotros somos facilitadores, ¿sí? Lo que pasa es que quizás, en mi caso, hablo por mí, aclaro, no hablo por nadie más. En mi caso, a mí me gusta que aunque me recuerden como mala, porque desgraciadamente pues les trato de enseñar, ¿no? Trato de que de lo poco que sé, algo lleven de conocimiento. De la práctica que he tenido en mi experiencia profesional, algo lleven de conocimiento. Entonces, pienso yo que ustedes de verdad se abruman con tanta investigación, pero en la vida es así y nos toca. Entonces, yo asumo que ustedes dispusieron de ese horario y está bien, o sea, yo los respeto. Pero verá, el problema también radica en que esa decisión que se tomó con respecto al horario fue una decisión que se tomó y no fue unánime. Entonces, nosotros lo aceptamos. Mire, no quiero polemizar, ¿no? Pero yo claro. a todos les dije, alcen las manos los que están dispuestos. Ya, pero es que fue una decisión que nosotros en ese momento pensamos que nos iba a beneficiar, pero viendo cómo está la situación, es una manera de pedirle a usted que nos ayude a nosotros. Porque ¿por qué no los va a beneficiar? Tienen las 2 horas libres. Claro, yo entiendo esa parte, pero es el sistema de calificación y a veces, mira, otra cosa, por ejemplo, la redacción de las indicaciones a veces es ambigua. Eso ayer se estaba discutiendo con respecto a unos mapas que pedía la comparación de entre 2 cosas
pero en el tema general de la investigación abarcaba mucho más y nosotros no entendíamos qué nos quería pedir con eso se corrigió después, pero luego No hay problema, entonces si dicen ustedes que es ambigua, yo les voy a, o sea, yo les he puesto, mire, ambigua también les he puesto a los chicos de primer semestre, que también habían ciertas estas por los trabajos, ellos hablaron, ellos pidieron fue un poquito más de tiempo y bueno, pero yo me quedo así, boquiabierta los trabajos de ellos. ¿Ya? Entonces, si fueran tan ambiguos, ellos también lo hicieran como hacen sus trabajos. Y en todo caso, yo queda también que revisar eso. O si que existe cualquier duda, nosotros la podamos por lo menos escribirle o algo, porque genera muchísima duda. A ver, les con digo respecto algo, a eso. Les digo algo, yo al menos, por ejemplo, mi trabajo es hasta las 7 de la noche en la universidad. Como ustedes podrán entender, yo a veces hasta me extiendo un poquito más de las 7 con los que tengo de titulación y ya recién a esa hora voy a saber lo que es de mi familia para poder conversar con mi familia, aunque sea merendar con ellos, porque no almorzamos, merendar con ellos. Y de ahí una horita conversamos con mis hijos, con mi esposo, y yo me voy a mi habitación a seguir preparando clases para todos. En este caso yo preparo porque igual tengo que leer para poder darle las clases a ustedes, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo a atender a 50 y pico de estudiantes que son ustedes, imagínense el tiempo que se me iría. Pero no se preocupe, doctora, porque la duda que nosotros que uno pueda tener, la puede tener otra persona. Entonces, por ese lado, no es que estaría atendiendo a muchos estudiantes, porque estaría respondiendo a la duda que tiene uno que le puede tener varios. Entonces, por ese lado, que nos ayuda a nosotros, porque no, o sea, nos preocupa el tema de las notas y la... Podría ayudar, pero mientras si yo... Miren, más que decirles, este es mi celular. Y un día mi esposo tuvo un accidente y mientras yo estuve en clases, yo no lo abrí. Recién lo abrí a las 5 de la tarde para que me vengan a ver. Y recién ahí veo cómo me manda cómo estuvo el carro. No es que yo, si estoy en clase, estoy en clases. Después me dio pena porque me mandó lo que le había pasado al carro, gracias a Dios él estaba bien. Y recién a las 5 de la tarde que terminé clase con ustedes, yo pude abrir mi teléfono. Porque pienso de que no es justo que yo esté chateando y ustedes estén habla y habla y habla y habla. Entonces, pienso yo les doy todas las consideraciones que como estudiantes ustedes se merecen. Y bueno, yo pienso de que asimismo debo de tener esas consideraciones, porque yo no los trato mal. Si es verdad que me esfuerzo para que lleven algo de conocimiento y no digan, esto no me enseñaron, esto no me lo dieron, esto no lo sé. Doctora, disculpe. Lo único que le queremos pedir, o sea, no imponerle a usted, sino pedirle de favor, si podemos volver a como usted inició la modalidad, o sea, nos daba clase, nos enviaba tarea, nos daba clase, nos enviaba tarea, de ser posible de su parte, o sea, pedirle de favor a usted si podríamos volver a la modalidad antigua. No sé si está dentro de sus posibilidades. Pero quizás también se quejen porque les mando trabajo de hoy para hoy y voy a tener todo ese problema con ustedes, porque al menos ha sido el único grupo. Yo les expuse a los otros dos grupos si querían trabajar igual, no quisieron que siguiera con la modalidad que yo les he dado. Ajá. No es que no se puede, lo que pasa es que ya empezamos con una forma. Yo he tenido que reorganizarme con ustedes para poder mandar los trabajos, para poder hacer. O sea, yo, cuando ustedes pidieron todo eso, yo me he reorganizado.
Yo encantada del mundo, pero eso es volverme a reorganizar. Como ustedes verán, para mí, y si ustedes averiguan a sus compañeros las investigaciones que ellos hacen, es muy distinta a las investigaciones que hacen ahora. Y también son muy distintas a algunas diapositivas en las que yo les doy. ¿Por qué? Porque en algunas diapositivas yo fui leyendo por ahí algo a nivel de lo que son nuestros grupos de profesionales que sacan uno o nos venden una CLCI o algo. Yo o la tengo que comprar, o la tengo que bajarla, como ustedes dicen, hackearla, pero tengo que hacer algo. Y muchas veces otro compañero me dice, mira, yo la tengo, yo te la envío. Ay, gracias. Y hay otros que tengo que comprarla. Pero ya veo de que lo que di el año pasado no es lo mismo que se dio este año. Entonces tengo que ponerles, aunque sea unas cuantas cositas de las que se dio el año, de las que se dio actualmente. O sea, no es porque yo no quiera, lo que pasa es que cuando ustedes pidieron todo esto, yo tuve que volver a reorganizar el grupo de ustedes. Listo, doctora. Entonces, bueno, ya nos quedaríamos así. Era solo esa preguntita que teníamos, que si usted nos podía ayudar. Era eso. Sí, doctora, es No se que preocupe. la verdad Mira, queríamos apelarle a eso, porque tal vez en el momento en que se lo pedimos no nos expresamos correctamente, no utilizamos las palabras adecuadas, y eso por eso usted tomó la decisión, ¿no? Bueno, unánimemente. no, yo no tomé decisión, no. Sí, perdón, me expresé mal. Ajá. Sí. Nos propuso, porque, bueno, en realidad la finalidad nuestra era que siendo un poco más el tiempo para presentar los trabajos, porque, por ejemplo, antes, la primera semana, creo que se nos daba 1 hora, pero a veces se puede ir el internet, a veces muchos de nosotros estamos trabajando y no contamos con una computadora para realizar la esquematización, porque podemos investigar, claro, el celular, pero hacerlo en el celular, poner todo lo que se nos pide toma más tiempo que 1 hora, y por eso se nos dificultó bastante, y nosotros le apelamos que como que nos ayudara cambiando la modalidad. Pero realmente al nosotros exponer, como dijo nuestro compañero Harrison, realmente no es lo mismo que nos enseñe un docente que sabe, que tiene experiencia en el área clínica, porque es una materia muy importante para nuestra carrera, a que nosotros investiguemos. Claro, está bien la retroalimentación, porque sí es necesaria que usted nos retroalimente lo que nosotros estamos exponiendo, pero tal vez ahora, como usted dice, tuvo que hacer un cambio total en el sistema, pero si es posible, tal vez terminaríamos este primer parcial con esa modalidad, y tal vez el segundo parcial volveríamos a la modalidad anterior, pero con un poquito más de tiempo en los trabajos. Doctora, o que, por ejemplo, pero doctora, lo que yo también le quería pedir era que si era posible de que en clase, cuando nos vaya a mandar una asignación, la podamos revisar, cosa de que si surge algún tipo de duda, nosotros le consultemos a usted, porque claro que su opinión vale mucho más de lo que nosotros podemos encontrar en el internet, porque usted conoce esta materia y la domina. Entonces nosotros queremos que nos explique en el momento de que, antes de que nosotros nos pongamos a hacer el deber, si en el caso surge algún tipo de duda, conocer lo que pasa es que, miren, nosotros tenemos 1 hora, y en 1 hora ustedes ven cómo se nos fue con la exposición. Entonces, si yo a ustedes les empiezo a explicar, yo me tomo la hora, o la hora y cuarto, la hora y 20. ¿En qué momento exponen? Yo estoy de acuerdo con la niña Ferrín. En este parcial continuemos como estamos, como igual, yo dependiendo de las calificaciones de los estudiantes, yo hago mi modificación a nivel de las clases del segundo parcial, ¿no? Entonces, podemos volver a retomar, todo depende de cómo estén ustedes. Me hago entender. Y entonces, en el caso de que surja algún tipo de duda por el planteamiento de alguna de sus asignaciones, ¿sí me escucha ahí? ¿Sí me escucha? No, a ver. Diga. Ya, lo que yo le quería decir es que si en el caso de que surja algún tipo de duda por la asignación que usted nos dé, porque ya le digo, esta parte de la redacción que nosotros encontramos ahora en los últimos deberes, que ha sido bastante confusa,
eso también nos perjudica bastante porque de igual manera usted no va a calificar y nosotros podemos entender la asignación de otra forma. Me explico. Es confusa. Voy a revisar lo que usted me está diciendo porque ahorita estamos grabando. Claro. Y cuando usted me habla de confusión, parece que yo les estoy dando algo que no está bien explícito. Entonces voy a revisarlo porque no me gustaría que usted me diga una cosa y la explicación esté bien puesta para octavo semestre. Claro, porque mire, no he ido tan lejos lo que le mencioné sobre lo de la utilidad del ácido nítrico. En la pregunta del deber estaba que por qué se utilizaba en la preparación del rojo Congo, mientras que usted nos preguntó sobre los compuestos que se forman. Así también pasó en otro deber sobre el punto isosbéstico del rojo Congo. Pareciera en la pregunta que nos estaban pidiendo realizar la misma cosa 2 veces. Entonces, por eso genera bastante confusión en ese sentido. Voy a revisar porque me parece que les he puesto bien explícito, pero lo voy a revisar, no hay problema. Ya nos pasamos los 9 minutos porque les toca en la siguiente posición. Señor Daniel Ruiz, usted me alzó la mano, dígame. No, doctora, no era nada. Discúlpeme. Ok. Doctora, disculpe, dice mi compañero Zambrano si lo puede dejar entrar, que en su sector hubo un apagón. Ya, no hay problema. Gracias. Todo el mundo puede entrar. Ya. Entonces, pasan los 5 minutos ahorita para que vayan, porque me gustaría que estén un poquito más despiertos para poder continuar. ¿Ok? Les dejo un ratito.
Ahora sí, chicos, mil perdones. Ahora sí, compartimos pantalla, por favor. Doctora, disculpe, ¿podría aceptar a Belén González? Está en sala de espera. ¿Ves? Ya lo reviso un ratito, sí. Gracias. Belén González, ¿ya? Ok. ¿Con quién comparto pantalla, por favor? Disculpe, doctora, que no se escuchó bien. ¿Puede repetir lo que dijo? Para compartir pantalla con el siguiente grupo. No me diga Mario que también está trabajando con... Uy, sí. Se está compartiendo la pantalla, disculpe. Doctora, sí, No se te escucha nada, Mario. sí, Mario está trabajando. Hola, ¿sí me escuchan? Hola. También está trabajando Mario, que carga la mascarilla. Sí, doctora. Sí. Está bueno. Tocó eso. ponérsela, no me gusta, pero en este momento sí tocó. Así mismo me tocó a mí. Bueno. Hay que acoplarse. Sí, un ratito ya. Fíjense entonces el señor Saldán, que comparte pantalla. Por favor, empieza el señor Saldán. Disculpe. Hola. Ya, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Sí, el tema que nos ha tocado es punto final. Ya. Como introducción tenemos que el punto final es considerado un método que se utiliza para la correlación de interferencia espectral, utilizando enzimas como reactivo para medir sustancias en este método. Se necesita un exceso de muestra para poder realizar la reacción y poder medir el punto final de la reacción, debido a que se necesita que reaccionen todos los compuestos que están presentes en el medio para poder determinar el punto de equilibrio. Ya. Espera un ratito, déjeme ir a ver algo que usted me dice, se necesita un exceso de muestra. Eso me dijo, de concentración. Un exceso de concentración. Sí, de los reactivos, o sea, de la muestra, está bien. O sea, si usted me dice un exceso, ¿no, verdad? ¿Qué entienden ustedes por exceso? De que un reactivo debe estar en mayor concentración que el otro para poder calcular el punto de equilibrio. Para poder calcular, pero usted me dice que se necesita un exceso. Exacto. Déjenme ir a traer, para ver si nos entendemos, déjenme ir a traer algo de un ml, 500 ml de reactivo de glucosa y 5 microlitros, cualquier muestra, que le voy a enseñar. Entonces vamos a ver cuando nosotros, para que no utilicen la palabra exceso, ¿sí? Si yo tengo una glucosa, ¿no, verdad? Y me dice mi inserto que yo tengo que trabajar con 1 ml de reactivo. Si yo pido ahorita aquí 500 ml, es porque mi automatizado me lee con menos de 500 ml. Pero la diferencia es que yo con 500 ml, si lo hago manualmente, no podría coger la muestra, haciéndolo de 300 microlitros. Porque entonces yo tendría que hacerlo
con menos muestras, que serían 2.5 microlitros, y pipetas de 2.5 microlitros. Primera no se encuentra y segunda son tremendamente caras. Un momentito. Entonces, cuando ustedes me hablan de exceso, ahora que usted me diga que va a seguir su procedimiento técnico, es una cosa muy distinta, ¿sí? La técnica o el inserto a mí me dice cuál es el procedimiento a seguir. Si yo agregaría un exceso, sería que la técnica o el procedimiento me dice a mí, coja 1 ml y 10 microlitros de muestra, 1 ml de reactivo y 10 microlitros de muestra. Para mí exceso es que yo coja 1 ml de reactivo y 30 o 100 microlitros de muestra. Nadie trabaja así porque eso es para pérdida. Normalmente nosotros sabemos trabajar así cuando, por ejemplo, en este caso les quiero demostrar algo del exceso que utilizan ustedes. Para mí es para que se produzca una reacción, porque es una reacción en exceso. En exceso, la reacción jamás se produce. Gracias, Alina. Exceso. De glucosa, sí. Perfecto. Y la glucosa también. Es diabético, es diabético. No. Miren, déjenme ver que no me veo yo. Gracias. Gracias, Alina. Es para poder ver ya, miren esto. Cuando ustedes me hablan de un exceso, ¿no verdad? He gastado reactivo para poderles enseñar a ustedes. Esto, perdón. Esto es lo que normalmente ustedes me dicen que yo puedo preparar. Mi técnica me dice que yo puedo preparar con 500 microlitros y 5 microlitros de muestra. Reactivo 500 y 5, porque mi equipo me puede leer, aunque sea semi-automatizado, me puede leer hasta 400 o 350 ml. Perdón. Entonces, este es mi glucosa normal. Y esto es un exceso de glucosa. Y mire que si ustedes ven aquí hay un ml, donde le he puesto un exceso de muestra. ¿Sí ven? Y a pesar de que este tiene menos reactivo, no hay el exceso, sino lo que me pide el método. ¿Estamos claros? ¿Me hago entender? Sí, doctora. Ok. Continúa. Ya, como objetivo tenemos estudiar el método cromogénico del punto final que se emplea para la cuantificación de fluidos biológicos. Como objetivos específicos tenemos describir la utilidad que presenta el método cromogénico de punto final para indicar el momento de equilibrio en una reacción enzimática. Determinar los analitos que se pueden cuantificar a través de la técnica del punto final. Cuando se utilizan enzimas como reactivo para medir sustancias en el método de punto final, el sistema deberá contener los componentes necesarios de la reacción. Ya, el proceso donde se incuba la adición de los reactivos reaccionantes con los espécimes y un patrón de concentración conocida. El tiempo es necesario para que se complete la reacción o alcance el equilibrio. La cantidad de enzimas que se añadan deberán ser suficientemente para que la reacción sea completada en el menor tiempo posible. Si el equilibrio de la reacción no fuese favorable, había que utilizar condiciones que intervinieran para poder añadir a la mezcla otros reactivos o catalizadores para que ocurra la reacción deseada. Tenemos que el punto final de la reacción se aplica en el control de calidad para los analitos que es la glucosa, creatinina, fósforo, hierro y urea. Estas son técnicas que ya están estandarizadas. No, esa no es técnica estandarizada, porque también se hacen colesterol, triglicéridos, urea, creatinina, ácido úrico, TGO, TGP, son enzimáticas o cinéticas.
Cuando ustedes me hablan que van a hacer enzimática, una glucosa es enzimática. No, la glucosa no es enzimática. Un colesterol es enzimático. Bioquímica. Una reacción bioquímica. Acá ustedes han hecho un copia y pega sin ustedes ver, han buscado lo que es el control de calidad. Pero todavía nosotros no estábamos hablando de control de calidad. Y en esta figurita que ustedes ponen aquí, esta figurita es simplemente de alguien que ha estado validando métodos de control de calidad. Esto no es lo que se les dijo. Jamás hablamos de control de calidad. Jamás hablamos de que ustedes tienen que buscar una incertidumbre analítica. ¿Sí? Continúa. Miren, a partir que pasa el tiempo, por eso hablamos de punto final. Este paciente que ustedes ven aquí, este es de un paciente diabético. ¿Sí lo vieron cómo empezó? Empezó un rosado bajo. ¿Sí? Miren ahorita. Y miren en comparación al otro paciente, que es el exceso que utilizaban ustedes como palabra. ¿Ya? Ok. El siguiente. No sé, malito, póngame al inicio, para poder exactamente ya. Ya, ok. Sánchez, por favor. Presente, doctora. Sí. Baje al tercero, a la tercera diapositiva. La tercera. Ya. Este es en el concepto, el concepto de punto final. Ya. Entonces, ¿qué es el punto final? Bueno, es que también teníamos otro concepto, ya que se sacó de algunas fuentes, que en esta de aquí, el otro concepto se menciona donde se podrán en contacto los reactivos. Estos de aquí serán los que aportan el sustrato, y además en contacto se pondrá la muestra biológica, que esto de aquí es el que aporta la enzima. Luego se realizará el periodo de incubación, luego de superar un periodo de retardo, y se medirá lo que es la absorbancia. Luego del tiempo establecido por la técnica. Kenya, un ratito. Usted me dice de que lo han buscado en varias gestas. Esto que ustedes tienen aquí es un recorte, ¿sí? Este es un recorte de que encontraron punto final. Porque cuando uno hace una diapositiva, uno velo. Por ejemplo, yo tengo muchos recortes de lo que son los glóbulos blancos. Entonces, si es que yo quiero busco el glóbulo blanco y busco la morfología de ese glóbulo blanco. Pero ahí sí busco. Acá ustedes cortaron y pegaron esta diapositiva. ¿Sí? O sea, no hay de bibliografía que usted me dice que hay muchos conceptos. No hay. Pero los conceptos que ustedes han puesto es un concepto que copiaron y pegaron. ¿Sí? Ok, ya sigue. Ya, ok. Luego de ese tiempo establecido, la reacción, lo que va a suceder es que se va a detener y se volverá a medir lo que es la absorbancia. Se mide al principio y se mide después, mi amor. Perdón. Ajá, eso era lo que decía el libro. Ya. Pero cuando nosotros medimos al principio y después, eso lo hacemos para las enzimas. ¿Sí? No el punto final, eso lo hacemos en enzimas. Continúe. Ya que usted menciona que eso es un proceso para enzimas, entonces yo no tendría por qué continuar con el concepto. No, pues usted me dijo, no es porque no tendría que continuar, usted me dijo que tiene muchos conceptos de muchas literaturas. Usted podría conversar porque me dejó boquiabierta escuchándole todas las literaturas, ¿sí? Y de ahí la otra literatura que se tomó fue que el método de punto final, que es conocido como un proceso donde se incuba esta disolución con el espécimen junto con el patrón de concentración conocido.
y este es determinante a un tiempo necesario para que se dé esta reacción, pero eso ya lo determinará cada técnica de cada analito. Lo determina cada técnico. No, cada técnica de determinada analito. Ya, perfecto. Siga. La otra diapositiva. Eso. Para el método cromogénico de punto final se menciona que mide la concentración de un cromóforo liberado a partir de lo que es un péptido cromogénico contenido en una solución de endotoxina incubada y junto con un sustrato péptido cromogénico, que este sustrato está unido junto a una paranitroanilina y para esta técnica se empleará un espectrómetro a la longitud de onda apropiada para cada reacción. Para determinar este método cromogénico, lo que se utilizará es se detendrá mediante una reacción enzimática para un tiempo preseleccionado. Después de esto, con una cantidad apropiada de ácido acético. De ahí la concentración de la endotoxina en la muestra o en las diluciones realizadas, que serán apropiadas de esta misma, se determina midiendo las absorbancias o interpolando la misma a una curva de calibración preparada con soluciones de endotoxina control, o ya sea bien de referencia en agua reactiva. La siguiente. Ok, gracias. Gilce Parrales. Buenas tardes, Miss. Para la preparación de la muestra, en el protocolo de análisis se deben prepararse las siguientes soluciones y ensayar cada solución por duplicado. La solución de la muestra a ensayar en la disolución y condiciones que cumple con el ensayo de interferencias. La solución de controles positivos de la muestra por duplicado conteniendo endotoxinas. El control de la referencia a una concentración de mililitros en la misma dilución de la muestra al ensayar que en la siguiente. Solución de endotoxinas controla la referencia del agua del reactivo a una concentración de A y B y de mililitros. El agua de reactivo como control negativo es emplear los volúmenes indicados de las soluciones descritas, del lisado y del cromógeno de cada microcubas e incubar en el tiempo especificado por el elaborador, deteniendo la reacción y medir por la absorbancia a la longitud de onda apropiada para la reacción. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. El control de calidad del ensayo, bueno, el resultado del control del agua reactivo es negativo si no es mayor al límite del valor del blanco, conteniendo la validación de la curva de calibración. El resultado de la solución del control cumple los requisitos de validación de la curva de calibración. La recuperación de las endotoxinas del control positivo no debe ser menor al 50%, ni mayor al 200%, calculada por medidas aritméticas de la concentración de las endotoxinas de la solución, calculando así el porcentaje de la recuperación dividiendo lo que es el resultado de la asociación anterior y multiplicándolo por 100. El resultado de las muestras ensayadas de aceptable de la concentración de endotoxinas en cada uno de los duplicados es menor. Si los resultados no son coincidentes, como por ejemplo si la concentración de una de las soluciones es más baja y la otra más alta que esté al límite. Esto depende de repetirse del ensayo, ya que la muestra ensayada cumple con los requisitos del ensayo de ambas soluciones en la repetición y esta cumple lo que es el límite del ensayo. Siguiente. Siguiente diapositiva.
Tenemos tipos de analitos que se pueden intervenir en el punto final. Existen diversos tipos de muestras que estas se pueden cuantificar mediante el método del punto final, pero los más comunes son como las proteínas, las endotoxinas, las bacterianas, las enzimas y formaciones de complejos, enzimas de sustratos, minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio, entre otras. Una preguntita, disculpe, me dijo bacterianas, ¿cómo cuáles? ¿Perdón? Me dijo bacterianas, ¿cómo cuáles? Como bueno. Las endotoxinas bacterianas. Ejemplos de endotoxinas para todas las 4 personas que investigaron. Continúa. Continúe. Tienes el audio apagado, Carly. Perdón. A continuación tenemos los ejemplos así como el ácido úrico, como la curva estándar obtenida por el analista describe el comportamiento lineal. Mediante el método uricasa, a partir de que ésta se reaccionó aproximadamente en 5 minutos a temperatura ambiente. Este analito llegó a un punto final a 520 nanómetros, que ésta se encuentra en el rango de 490 a 530. Gracias, Gilce. Me toca Maldonado. Listo, bueno, la siguiente diapositiva. Se ya dijo Gil. El colesterol, nuestro siguiente analito que nosotros investigamos, que como en la gráfica se ve, este método está basado por el CHOP-PAT, que al analizar podemos observar que no es una gráfica lineal, en la cual el analito tuvo una reacción durante 5 minutos en una temperatura de 37 grados. Y este dio como lectura a partir de los 500 nanómetros, en el cual el rango establece 480 a 520, en el cual sí está en los rangos permitidos, ¿no? Siguiente diapositiva. Lo que es el calcio. Aquí en la gráfica podemos ver lo que es una recta lineal, en el cual la recta, los valores están correlacionados, o sea, se correlaciona y con la determinación en la cual podemos ver que el R es el 0,99, en el cual este método está utilizado por el método Arsenazo 3, que dio mediante un tiempo aproximado entre 1 minuto a una temperatura ambiente, en el cual la lectura del punto final fue 650 nanómetros, que en el rango establecido está entre 640 y 660, en el cual sí está permitido, o sea, sí entra en los rangos establecidos. Siguiente. En el siguiente analito es el fósforo inorgánico. Aquí los valores obtenidos fue de la absorbancia y más de lo que es el fósforo inorgánico, en el cual se determinó lo que son los valores de correlación, que este dio un resultado del 0.9, que se logró una lectura en 340 nanómetros en un rango, y el rango establecido es de 334 hasta 366, que se utilizó mediante un método UV, en el cual reaccionó durante una temperatura ambiente hasta un tiempo de 2 minutos. Siguiente. Aquí tenemos lo que es los cloruros. Los cloruros, que aquí la curva, como podemos observar, es también lineal. O sea, se utilizó un tiempo durante 5 minutos a una temperatura ambiente
obteniendo una lectura de 500 nanómetros, en el cual el rango establecido es de 450 a 500, en el cual aquí se utilizaron lo que es el método de colorimétrico. ¿Cómo? ¿Qué método, perdón? El método colorimétrico. Siga. Siguiente. Y para finalizar, de los ejemplos de los analitos, tenemos la creatinina, aquí con la curva de la creatinina también se observa lo que es una curva lineal, en el cual la lectura del punto final fue de 555 nanómetros, que ha sido, o sea, los rangos establecidos es de 490 a 520 nanómetros, que reaccionó durante 20 minutos a una temperatura ambiente entre 20 a 25 grados. Siguiente. Y la conclusión es que en el método cromogénico del punto final se presenta como una herramienta útil para la cuantificación de reacciones de tipo biológico y valoraciones de ácido-base, debido a que nos permite identificar el punto máximo de formación de producción en una reacción mediante el empleo de métodos espectroscópicos que se puede identificar la absorbancia en la cual las reacciones enzimáticas se encuentran saturadas por la formación de complejos de enzima sustrato. Y el siguiente. Y las recomendaciones que tenemos es que para este tipo de métodos es recomendable utilizar un exceso de reactivo para así acelerar la reacción del punto final. En caso de que sea una reacción inesperada, también se puede diluir. Gracias. Cuando ustedes diluyen, no, ya está aprendido. Cuando ustedes diluyen, ¿cómo harían esa dilución que ustedes están hablando? ¿Cómo harían esa dilución? Te habla de que van a diluir eso, porque verán, lo que ustedes han hecho es copiar. Ahí tienen cosas que no les dejen de compartir, que les voy a compartir algo, por favor. Que ustedes tienen prácticamente a ver, cuando ustedes hablan de que van han hecho, por eso es que prácticamente a ustedes no les han entregado, no han hecho bien las cosas, ponen a temperatura ambiente. En temperatura ambiente siempre hay una parte, y les hablo con inserto yo en cambio. Este es el fundamento que todo químico debe de saberlo, y yo me voy a la técnica, ¿no verdad? La técnica me dice, cuando ustedes la aprendan a leer inserto, en la técnica me dice mezclar y reposar por 10 minutos a temperatura ambiente. Como ustedes hicieron un corte y pega, ahí solamente les ponen a 5 minutos. 5 minutos en un punto, en el punto final, no se produce la coloración. Sí, pueden leerlo, les va a dar distinto, como en este caso, miren, yo aquí en este caso ya tengo los 10 minutos. ¿Ven el color? Yo ya puedo leer, porque este es mi punto final, el cual yo lo puedo terminar. Este es mi punto final. Pero en cambio, cuando ustedes me ponen que a temperatura ambiente 5 minutos, mi reacción no se produce. No se produce mi reacción. Sí, se va a producir en 5 minutos si yo lo llevo a baño de María a 37 grados centígrados. Ahí yo acelero mi reacción por calor, pero a temperatura ambiente yo tengo que esperar. Y aquí el inserto me dice cuánto debo de esperar, 10 minutos o 5 minutos a 37 grados centígrados. ¿Estamos claros? Aquí el inserto, bueno, esto
lo deberíamos de leer o interpretar, pero en vista de la premura del tiempo, no nos da, pero les muestro un inserto para que ustedes lo conozcan, y nosotros en base a la técnica, no, lo que han hecho ahí es un copia y pega de esas investigaciones de cualquier Wikipedia o Rincón del Vago, y han pegado en las PowerPoint. Esas no son, porque cuando ustedes hubieran cogido un inserto, dígame, Janet Solís. Bueno, doctora, muy buenas tardes. Dígame. Disculpe, quería saber si me permitiría usted emitir mi opinión, por favor. Solo si está en su mano, doctora. A ver, dígame. Gracias, mi doctora Bella. Pero no respecto a la exposición de mis compañeros ahora, sino con lo que decían mis compañeros anteriormente. Ya, dígame. Ya, discúlpeme. Quizás un poco tardecito, pero bueno, bueno, nunca es tarde, y a mí, bueno, me han enseñado igual a primero analizar y a reflexionar, y después que uno analice y reflexiona las cosas es que uno emite su opinión. Mi doctorita Bella, queremos hablar, como ya dijo, bueno, que su expuesta ya no se puede regresar, por lo menos en este parcial, a la modalidad que tenía usted prevista con nosotros. Bueno, yo de mi parte personalmente sí, bueno, solo para la muerte no hay solución, mi querida doctora. Por lo menos personalmente, en lo que concierne a mí, o como decían mis compañeros, no solo nos afecta en lo que es las calificaciones, sino también en lo que es física y mentalmente. Usted acaba de decir que no pasábamos con las familias, y es muy triste, mi doctora. Por lo menos ayer fue el Día del Padre y yo tampoco pude pasar con mi papá por el hecho de estar cumpliendo con los deberes, porque como estudiantes somos responsables y bueno, tenemos que cumplir con todos, obviamente. Pero sí quería apelar a su sensibilidad y su comprensión, si podría, por favor, volver a la modalidad de antes, porque si es difícil y es duro, no solo nos afecta a nosotros, en los que repite de calificación, sino también... O sea, a todos nos afecta porque en realidad uno tiene que volver a replantearse todo. A nosotros nos dan con 2 semanas antes de empezar las clases qué materia vamos a tener. Y con eso nos planteamos nosotros nuestra forma de trabajar. Entonces, cuando ustedes vienen y piden un cambio, ya eso es replantearse otra vez, otra forma de trabajar. O sea, no es que yo no quiero, o sea, al menos ya este parcial ya tengo todas las asignaciones, solamente es de subir las asignaciones para ustedes. Sí, ¿qué les digo? He tratado y trato con los otros 2 grupos de enseñarles, de verlos, y los veo que están interesados en aprender, pero, o sea, yo, como les digo, no puedo. Mira, ahorita ya estamos prácticamente saliéndonos de la hora, y ¿qué es lo que hemos hecho? Solo 2 exposiciones. Y por ahí yo les voy, porque nosotros como docentes a nivel online somos solamente facilitadoras de esto. O sea, más aún ustedes, que tienen 1 hora de práctica, 1 hora de teoría, y yo tengo que correr con ustedes. No es porque yo no quiero, o sea, tengo que correr porque no puedo hacer más, sino me atraso con el grupo 3. Me hago entender, no es que yo no quiero. Yo, después de esto, ¿qué hago? Si yo me voy a atrasar con ustedes. Entonces, yo de 1000 amores les podría, pero yo todo mi trabajo que ya lo hice para replantearme con ustedes. Y todo bueno, claro, pero sí habría la posibilidad, bueno, este parcial, como usted dijo, ya no se podría, ¿no? Pero, y en el segundo parcial, sí eso, habría la posibilidad, si está en sus manos. Sí, habría la posibilidad, no habría problema. Bueno, mi querida doctora, muchas gracias. Mi opinión. Ok, dígame, Serdar. El día viernes puede dar clase, es que si va a mandar deberes, podría explicarlo, es que hay puntos que a veces no se comprenden, entonces sí que puede, yo les pongo todo conforme para que ustedes o sea, yo estoy hablando
con estudiantes, yo no les puedo dar clases porque yo ya me excedí mis 2 horas de clases ahora. Yo no les puedo dar clases. Yo solamente subo los trabajos para que ustedes los hagan, ¿sí? La investigación de ahora tienen que hacer un paper, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen? O sea, tendrán que leerlo. Voy a mandarles un trabajo, en unos momentos subo, y después les mando el otro trabajo. Porque ustedes, por ejemplo, no me alcanza el tiempo para hacerles de rebote. Entonces, yo en realidad, por mucho que quiera, espérenme un ratito, déjenme compartir. A ver, el trabajo que van a hacer una investigación con las interferencias, las diversas interferencias que vienen que se producen en el laboratorio clínico. Y después van a tener también el otro, que es un paper, para que ustedes lean el paper, lean y me pongan cuáles interferencias encontraron durante ese paper. Ahí les voy a poner todo explicado cómo tienen que hacer. ¿Estamos claros? Paso a paso cómo tienen que trabajar. ¿Sí? Para el viernes lo subo. Ajá. Ok. Bueno, tengan buenas tardes, cuídense. Pasen bien. Tenga buena tarde, doctora. Gracias. Gracias. Buenas Pasen tardes, bien. doctora. Bendiciones. Pasen bien. Amén. Gracias.